Muchos hemos pasado por momentos difíciles, momentos donde nadie puede ayudarnos ni puede socorrernos, solo la mano de Dios, momentos de angustias, de dificultad. Y el hombre con el que compartiremos en el día de hoy es un hombre que es un maestro, es pastor, es músico, cantante, compositor y ha entregado todos sus talentos al servicio de Dios. Luego que Dios transformara su vida, tocara su vida de una manera especial. Ese hombre de Dios compartirá su historia de fe. Conozcamos la historia de Abner García. ¿Y cómo cambió tu vida luego de ya tener el cuadro de la enfermedad, de todo lo que iba a acontecer contigo? El arma que aprendimos a usar y que yo conocí de primera mano fue la oración. Abner García, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Es un Amén. gusto estar aquí compartiendo a través de este medio con toda la gente que Dios nos permita alcanzar, ¿verdad? A través de este video. Amén, así es. Háblame de una situación que llegó a tu vida en una edad muy temprana y que transformó el rumbo de tu vida. Así es, en realidad yo estaba bastante jovencito, hace unos 17 años. Y en ese tiempo yo estaba planificando lo que iba a estudiar, estaba con muchos sueños, estaba con muchas aspiraciones. Y un día detecté algunos problemas en mi cuerpo, unas anomalías que no estaban ahí antes, y de repente me decidí de mala gana a ir a visitar a un amigo médico que me pudiera revisar. ¿Y qué síntomas tenías? ¿Qué te pasaba? Bueno, sucedía de que apareció primero un tumor, una abultación quizás en mi pecho, y yo sin saber nada del tema, yo únicamente me fui a revisar y me dijeron, ese es un quiste. Ahí fue donde comencé a aprender toda esta terminología médica, ¿verdad? Me dijeron, es un quiste, vamos a revisar qué es. Y para no hacerte larga la historia, tuve que pasar por una cirugía, y ese quiste resultó ser benigno, no era algo que amenazara mi vida. Me fui para mi casa pensando que todo estaba bien, pero al pasar las semanas, los meses, comenzaron a aparecer otros síntomas dolorosos. Esta vez era en la parte baja de mi pierna, en la parte de la unión de la pierna, y ese dolor se iba intensificando al punto de que yo no podía caminar. Entonces yo decidí visitar a mi amigo médico otra vez, y esta vez él se comportó muy extraño. Él no quería decirme exactamente qué estaba pasando. ¿Y qué pensabas tú en ese momento? Porque a veces uno piensa, Dios mío, ¿qué está pasando? No me quieren decir qué está pasando. ¿Qué pensabas tú? Sí, la verdad que yo a esa edad la mayoría de nosotros somos muy despreocupados. Pensamos que la vida la tenemos garantizada, que somos Superman, que no nos cansamos, que no nos enfermamos. Pero esta situación me llevó a darme cuenta de lo vulnerables que somos los seres humanos, y que muchas veces no valoramos todo lo que Dios nos ha dado. Yo decidí visitar a este amigo médico, y él se comportó extraño y me dijo, voy a enviarte con un especialista. Y había confianza entre nosotros, y yo le pregunté directamente, le dije, ¿qué está pasando? Y él me dijo, no te puedo decir. ¿Qué momento de incertidumbre cuando un doctor que tú esperas que te va a dar una respuesta, que te va a dar el resultado de qué te pasa, te dice, no te puedo decir? ¿Y qué pasó entonces? Bueno, esto me llevó a mí a seguir las instrucciones. Fui a visitar a un especialista, era un urólogo, y él detectó que había una masa bastante dura en uno de mis testículos, y que esa masa se estaba extendiendo ya de una manera bien agresiva. Y él no se anduvo con rodeos, me dijo, usted tiene cáncer. Wow. Y tenemos que operar, tomar una decisión
en realidad si vale la pena hacer un tratamiento agresivo en este caso, me dijo, porque a como se ven las cosas parece que es algo realmente grave. Tú eras bien joven. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo estaba jovencito, quizás tenía 17 años, 18, 17 años. ¿Y qué pensaste cuando ese doctor te dio ese diagnóstico de cáncer y un cáncer agresivo? Me pongo en el lugar de mucha gente que quizás recibe un diagnóstico en donde el médico no te dice exactamente qué pasa, pero la incertidumbre, como dice Raquel, lo amenaza a uno, uno se siente que está como que esto no es real, como que esto no está sucediendo, y tuve necesidad de caer en la realidad de la vulnerabilidad de la vida, la brevedad de la vida, y cuando por fin llegó ese resultado, era un carcinoma. Para los que no estamos muy enterados de qué se trata esto, es el tipo de cáncer más agresivo que hay, y el médico volvió a hablar con nosotros, nos dijo de que para ese tipo de tumor, en un caso de un cáncer invasivo, la expectativa de vida son 2 meses. Wow, 2 meses. ¿Y cómo cambió tu vida luego de ya tener el cuadro de la enfermedad, de todo lo que iba a acontecer contigo? Yo creo que Dios a cada uno de nosotros nos permite pasar por pruebas que son hechas a nuestra medida. Dios nos lleva al límite, pero Él sabe que nosotros podemos soportarlo si nos aferramos a Él. Yo estaba muy joven y eso en ese momento fue una ventaja, porque los jóvenes a veces son dados a no reflexionar mucho. Y en ese momento pues yo estaba confundido, yo pensaba esto no está pasando, esto no es real, esto no está sucediendo. Pero yo me di cuenta de que sí estaba sucediendo porque mi salud iba hacia Deterioro. abajo. Iba en deterioro y yo no era capaz de valerme por mí mismo. Me recuerdo que en ese proceso de la cirugía todavía faltaba lo más duro, que eso venía. El médico habló con nosotros y nos dijo que teníamos la opción de pelear, ¿verdad? De utilizar el tratamiento médico de quimioterapia, y que eso iba a ser como para asegurarnos de cierta manera que el cáncer no avanzara y se pudiera combatir a nivel celular, ¿verdad? A nivel microscópico. Y entonces tu mamá en toda esta situación, porque qué difícil es para una madre enterarse que su hijo tan joven tiene cáncer. Tienes toda la razón, la verdad que esa es la parte que a mí también me comenzó a doler mucho. Fue un proceso muy difícil para mi familia, sobre todo, y cuando uno está en el lugar del que está enfermo, uno sufre no solamente por el dolor en el cuerpo, por los padecimientos en el cuerpo, sino uno sufre pensando que mi familia está sufriendo por causa de lo que a mí me está pasando, y hasta cierta manera uno se siente un poco culpable. Ajá, uno quisiera que no lloraran, que no pasara nada, pero déjame decirte, déjame contarte que mi madre y mi padre son pastores, son siervos de Dios, y el arma que aprendimos a usar y que yo conocí de primera mano fue la oración. Y en ese momento, como familia nos pusimos de acuerdo. Yo desde muy pequeño, yo escuchaba las oraciones de mis padres de madrugada, y creo que ese fue un modelo muy poderoso que me impactó. Y en ese momento usamos lo que sabíamos hacer. No había dinero para seguir invirtiendo en tratamientos médicos porque enfermarse sale muy caro. Yo sé que muchas familias y gente que nos está viendo quizás han estado ahí. Y en ese momento tú estabas en tu país. Estaba en Guatemala y los recursos económicos se fueron agotando rápidamente. Entonces las cuentas del hospital venían y llegó un momento en que tuvimos que tomar una decisión: ¿qué hacemos? Porque el dinero se ha terminado. Y decidieron creerle a Dios. Pues sí,
La oración creo que es el medio por el cual nosotros nos llenamos de fe. La palabra de Dios se convierte en algo muy poderoso. Recuerdo que todos los versículos de memoria que yo había aprendido de más jovencito son hábitos que nos enseñaron a memorizar la palabra. Era algo que yo hacía constantemente porque por la misma enfermedad muchas veces pasaba las noches en vela sin poder dormir. Y venían muchos pensamientos a mi mente, como seguramente le sucede a las personas que nos están viendo y están pasando por un proceso como este. O sea, es una batalla interna entre si creerle a Dios y dejarme vencer por esto, si vale la pena seguir luchando, si le voy a creer a Dios o voy a creer estos resultados que me están diciendo que estoy mal. ¿Y en qué momento Dios se glorifica en medio de esta enfermedad? Porque Dios permite las situaciones para Él glorificarse. ¿En qué momento entró Dios? Bueno, pasamos un periodo bastante difícil de prueba. Yo creo que algo muy poderoso es de que también debo hablar acerca de la provisión de Dios. Porque estando en esa situación en donde ya el dinero se había acabado, Dios de alguna manera nos llevó a confiar en Él en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de la sanidad, que creíamos que Dios lo podía hacer, pero Dios estaba tardando, estaba tomando Él el tiempo que Él consideraba necesario. Y en ese momento yo recuerdo que estábamos reunidos todos en la casa, yo estaba acostado ahí en la sala, cuando de repente tocaron a la puerta. Y mis padres fueron los que atendieron a las personas que estaban visitando y era una familia que teníamos muchos años de no ver. Pero esta familia tenía algo especial que dice que Dios les había puesto que tenían que traer el diezmo de un negocio que ellos habían hecho. Y no sabíamos qué clase de diezmo era ni qué clase de negocio era el que habían hecho, pero ellos habían vendido una propiedad y traían el diezmo. Y el diezmo era el equivalente a una cantidad que yo en mis años de vida no había visto. Yo no había visto tanto dinero junto. Y en ese momento Dios envió esa provisión, ¿verdad? Cuando ya se nos había terminado prácticamente todo. La decisión que había que tomar era, ¿seguimos confiando en el tratamiento o comenzamos a creer que Dios puede hacer un milagro? Pero en realidad yo no había tomado la decisión de realmente creerle a Dios que Él lo iba a hacer. Lo que yo recuerdo es de que sintonicé un canal de televisión y estaba un predicador que ni siquiera me acuerdo quién era. Yo no recuerdo quién estaba predicando. Yo lo único que recuerdo es que cuando estaban orando y estaban ministrando, el predicador dijo: créele al Señor que Él puede hacer un milagro en tu vida, y si tú le crees al Señor, Él está ahí donde tú estás. Y yo realmente creí que Dios estaba allí en el cuarto donde yo estaba acostado viendo la televisión. Le creí tanto de que pude sentir que Él estaba ahí. Y recuerdo que me dijeron en la televisión, decían, pon tu mano en el lugar donde estás afectado. Y una oración muy sencilla, yo solamente oré y yo dije: Señor, yo creo que tú me puedes sanar. Yo creo que tú me estás sanando en este momento. Y fue una oración muy sencilla. Una oración que salió de mi corazón, que ni siquiera fueron palabras bonitas. Fue una palabra muy sencilla la que yo dije y me quedé tranquilo. A los segundos o a los minutos de haber hecho esa oración, yo comencé a sentir un calor extraordinario. Y por un momento yo dije, me lo estoy imaginando, porque mi ropa estaba caliente, como si lo hubieran planchado. Y yo dije, no, yo tengo que ver que esto no es mi imaginación. Y le llamé a mi mamá. Que muchas personas cuestionan los milagros de Dios, que puede ser manipulación, que puede ser mental, pero tú lo viviste solo en tu habitación. Manipulación, no. Mucha gente puede decir lo que quiera. A mí nadie me dijo. ¿Nadie te tocó? Nadie me ministró, nadie me profetizó. Simplemente era un trato entre Dios y yo, pero yo le creí a Dios.
y Él se manifestó a mi vida. Y llamaste a tu madre para que ella también sintiera ese calor extraño que estaba sintiendo. ¿Y qué te dijo? Quería comprobar que esto no me lo estaba imaginando y le llamé a mi mamá, mamá, venga para acá. Y vino mi mamá a chequear qué estaba pasando y yo le dije, tóqueme, sienta mi ropa. Y ella comenzó a palpar y me dijo, la ropa está caliente, me dijo. Entonces yo dije, sí, esto es real, esto no me lo imaginé, no lo soñé, esto es real. Y a partir de ese momento Dios comenzó a hacer una obra poderosa en mí, poniendo una paz, una quietud, una calma que no era normal. No era el tipo de paz que a veces nosotros queremos tener, en donde nosotros nos convencemos a nosotros mismos. No. Es esa paz que sobrepasa todo Exacto, entendimiento. la Biblia lo describe así. Y a partir de ese momento, los exámenes que se estaban haciendo estaban saliendo ya limpios completamente. Wow. Porque no puedo acordarme de esto sin agradecer a gente que estuvo acompañándonos en oración. Así es. ¿Y cuántos años han pasado luego de que Dios hiciera ese milagro que puedes decir, soy libre de cáncer? Realmente la expectativa de vida que el médico había dicho eran 2 meses. 2 meses. Pero ya de eso han pasado ya 17 años. 17 años donde ya puedes decir que eres libre de cáncer y que Dios tocó tu vida. Pero no solo se quedó ahí, sino que ¿cómo tú has utilizado tu vida para agradecerle a Dios? ¿De qué forma has utilizado tu vida para que sirva de testimonio luego de que Dios te tocó y transformó tu vida? Sí, yo hice un compromiso con el Señor y le dije de que yo iba a adorarle, le iba a servir mientras mi corazón estuviera latiendo todavía. Y creo que lo he cumplido. En el camino no ha sido fácil, han sucedido más situaciones, pero yo creo que conocí y aprendí algo importante en todo ese proceso, y es que realmente Dios es poderoso, que Él es sobrenatural, que Él es real, y también que Él escucha la oración. Entre más sencilla y más del corazón, mejor, ¿verdad? No necesitas tú que alguien venga, o sea, es buenísimo si alguien puede orar por ti, te puede ministrar, pero la presencia de Dios está a una oración de distancia. Si tú realmente le crees, Él puede hacer lo mismo que hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Amén, así es. Y tú que estás viendo este video, confía en el Señor donde quiera que estés. No importa qué tan fuerte haya sido el diagnóstico, Dios te puede sanar. Si Dios ha permitido que tú estés viendo este video en este preciso momento, es porque quiere tocar tu vida, te puede sanar y te puede transformar. Así como lo hizo con la vida de Abner, que ya hoy puede decir 17 años libre de cáncer. Dios te tocó, te transformó y tú puedes decir hoy que su misericordia te alcanzó. Gracias, Abner, por haber compartido este testimonio con nosotros. Yo sé que será de mucha bendición, que este testimonio podrá llegar a muchas vidas que quizás en este momento estén postrados en una cama, que quizás no tengan a alguien que ore por usted. No necesitas esa imposición de manos. Si hay alguien, perfecto, muy bueno, pero si no, para eso está este video, para que entiendas que Dios está contigo donde quiera que estés, en la cama, postrado, en un hospital, en tu casa, donde quiera, ahí está la mano de Dios, y ha permitido que tú veas este video para que sepas que Él está contigo, que Él te conforta, que Él te consuela, pero que también quiere sanarte. Abner, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y algo que tal vez no debo olvidar mencionar es que yo le creí al Señor que Él podía hacer el milagro, pero ante todo yo confié. Y creo que eso es lo que Dios busca, una fe que confía, sea lo que sea que Dios decida hacer. Porque Dios pudo decidir no sanarme, pero lo más importante es que Él me sanó por dentro. Eso es algo muy importante. La sanidad siempre viene de adentro hacia afuera. Dios primero me limpió, me purificó el corazón, y después de eso la sanidad física solamente se manifestó.
Muchísimas gracias, Abner, y muchísimas gracias a todas esas personas que a través de las redes, a través de todos estos medios, pueden ver este video, pueden ser bendecidos a través de tus palabras, y pedirles a todos ustedes que compartan este video para que la bendición siga multiplicándose y alcance a esas personas que lo necesitan. Muchísimas gracias, Abner. Bendiciones.